Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 40. Esta es la historia de Pablo y Silas. Pablo, que fue uno para mí de los apóstoles más rectos. Pablo, que no solamente fue el que vino a transformar la mentalidad de la iglesia, sino que fue un siervo de Dios, muy recto, temeroso, y que una vez que él recibió la unción de Jesús, una vez que él recibió el perdón, él trabajó como nunca, estoy seguro nadie lo ha hecho, para la iglesia, para ganar almas a Cristo y para expandir el evangelio. Y Silas, que era un profeta, misionero de origen judío, era el que acompañaba a Pablo en sus viajes. Siempre estaba ahí con él. Y dice así: y aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿quiénes iban? Pablo y Silas. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba una gran ganancia a sus amos adivinando. Ellos se dirigían a la oración. Posiblemente era algo que un proceso en el que estaban, era algo o parte de esa misión en la que ellos andaban, ir a orar. No sabemos a qué horas era, pero se les apareció, dice, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. No era un espíritu de Dios, no era un espíritu bueno, porque era de adivinación. ¿Y qué hacía ella? Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, que ella trabajaba en eso, se dedicaba en eso. O sea, su espíritu, el espíritu maligno que ella tenía, lo usaba no solamente para ganar, sino también para usarlo con otras personas. Dice así: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Oiga lo que dice aquí, oiga lo que hacía ella. Ella los seguía. Ellos iban camino a la oración, se topan a esa mujer, pero mire este verbo, siguiendo. ¿Qué era lo que estaba haciendo ella? Seguirlos. Y dice así, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Hermanos, quiero que aquí entienda una cosa. A veces hay que tener también o saber leer para interpretar mejor las cosas. Oiga lo que ella iba detrás de ellos diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Hermano, cuando usted o yo somos siervos, de verdad siervos de Dios, porque Pablo y Silas así lo eran, y ahorita lo vamos a ir comprobando a lo largo de la historia. Hermano, Satanás tiene que reconocerlo. Satanás lo reconoce. Mire, ella ya por un espíritu del diablo de adivinación, ella abría su boca y ¿qué decía? Estos son siervos del Dios Altísimo. Ella lo decía porque decía que ella daba voces diciendo. ¿Y qué decía? Que eran siervos del Dios Altísimo, quienes anunciaban el camino de salvación. Mire, hermano, qué increíble. El diablo, por más diablo que sea, él reconoce cuando uno es siervo de Dios, cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted es temeroso de Dios. ¿Y qué pasa? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Hermano, oiga lo que decía. Ella lo hacía por muchos días, no solamente fue un día, no. Ella seguía, hermano. El diablo se va a aparecer en tu camino, no un día, no dos, no tres. Dice que desagradando a Pablo. Hermano, ¿cómo no puede ser cómo no puede ser, hermano, desagradable? ¿O cómo no puede ser aburrido? ¿O cómo no puede ser inquietante? ¿O cómo no puede ser incómodo, hermano, que tú te dirijas a las cosas de Dios, que tú te dirijas hacia el bien y tener gente ahí, hermano? Yo comparo a esa mujer como esa gente que es piedra de tropiezo, esa gente que te señala, esa gente que te critica. Pero hoy en día lo vivimos diferente, porque hoy en día hay gente como esa mujer que tal vez no tenga un espíritu de adivinación, pero tiene un espíritu de chisme, de calumnia,
Eso es. Pero ¿qué tenemos que aprender de Pablo? Que ellos seguían, vea que dice que durante muchos días, o sea, quiere decir de que a Pablo no lo detenía nada, quiere decir de que a Pablo y Silas seguían ese camino, ellos iban a la misión, seguían, iban cumpliendo la misión. Y la historia continúa así. Dice que Pablo se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermano, yo me imagino que, o sea, Pablo no era que no había notado. Pablo no era que pasaba, digamos, desapercibido el que esa mujer iba ahí insistiendo todos los días, gritando: estos son siervos del Dios Altísimo. Hermano, sino que posiblemente Pablo estaba enfocado en la misión, pero yo me imagino que también Pablo ya se había percatado de lo que estaba pasando y le pedía dirección a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermano, vea que Pablo y Silas seguían ahí y la mujer seguía detrás de ellos. Hermano, el diablo va a estar siempre detrás suyo. Hermano, el diablo va a ir ahí donde usted va. Una vez que el diablo se le ha aparecido a usted, cuando usted se dirige a hacer el bien, prepárese, porque te lo vas a topar. Y no solamente te lo vas a topar, va a estar ahí detrás tuyo, va a estar ahí detrás tuyo. Ella estuvo detrás de ellos días, hasta que ya seguramente el Señor, nuestro Dios, le habló a Pablo y le dijo: reprende ese espíritu. Y mire lo que hizo Pablo, la reprendió en el nombre de Jesucristo a esa mujer y al espíritu que ella andaba. ¿Y qué sucedió? Pablo, como era un ungido, Pablo, como era un siervo de Dios, Pablo, como tenía la cobertura del Espíritu Santo de Dios, reprendió ese espíritu y ese espíritu salió enseguida. Automáticamente, hermano. Eso es lo que usted tiene que hacer, hermano. Usted tiene que caminar. Usted no tiene que irse: voy a irme por allá porque allá está la gente que me critica. No, me voy a ir por aquí. No, hoy me voy a quedar callado. Hoy no voy a seguir enfocado en lo que estoy, porque esa gente me persigue, esa gente me critica, esa gente me juzga, esa gente no confía en mí. Hermano, usted tiene que caminar, usted tiene que seguir, porque en una que va y una que viene, el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a decir: abre tu boca, porque algo va a pasar. Porque así es. Y la historia continúa, dice: pero viendo sus amos, ¿cuáles amos? A los que esta mujer les vendía la adivinación, les decía, dice, que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Por qué? Porque le habían reprendido el espíritu se había ido. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Cuando ellos logran ver lo que hace Pablo y Silas, hermano, el diablo no se va a quedar quedito. Cuando tú le ganas una batalla al diablo, le ganaste la batalla al diablo, pero viene, él va a seguir. Estos hombres llegaron al ver lo que hicieron Pablo y Silas y no se quedaron queditos, prendieron. Ese prendieron puede tomarlo usted como se fueron encima, como empezaron una nueva etapa. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ya nos mataron el espíritu que nos daba las ganancias, la adivinación, vamos contra ellos. Empezaron una nueva etapa. Venía que lo que Pablo había hecho, el diablo no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué hicieron? Agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades. Hoy en día podríamos decir, y los llevaron a la policía como alguien que estaba haciendo algo malo, pero sabemos que Pablo y Silas no estaban haciendo nada malo, ellos andaban predicando la palabra de Dios. Y mire lo que sucede. Ok, los agarran, los llevan a las autoridades, dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Los magistrados podemos pensarlo como el nivel más alto, el rango más alto policial, por así decirlo. Y llegan y los presentan y viene lo que les dicen: estos hombres alteran la ciudad. Pero hermano, yo me imagino que ellos se lo dijeron de una forma tosca, violenta, molesta. ¿Por qué? Porque ellos querían que las autoridades hicieran algo. Y mire lo que sucede. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, lo que están haciendo por ni una ni por la otra nos sirve a nosotros. Por ni una ni por la otra no funciona. Por ni una ni por la otra podemos ser partícipes, decían ellos, porque somos romanos.
Entonces, en otras palabras, llegaron y le dijeron, vamos a decirlo así, a la policía, estos hombres andan haciendo loco, estos hombres andan alterando la ciudad, y lo que ellos andan haciendo y yendo no nos parece, no nos dejan, no nos lo permiten, porque es malo lo que ellos andan haciendo. Entonces, ¿qué cree usted que hicieron las autoridades? Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hermano, pues resulta es que el caos, vea usted lo que son las cosas, el caos lo empezaron a hacer estos hombres al llevar a Pablo y Silas ante los magistrados, porque dice que el pueblo ya hizo, yo me imagino el pueblo ya, bravo, ¿qué es lo que está pasando? Y ya tenían a Pablo y a Silas, y el pueblo se puso contra ellos, dice. Y no solamente eso, ya los magistrados se les había calentado la cabeza, dice, y rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Los magistrados dieron una orden. Ok, vamos a Pablo y a Silas a azotarles con varas. Podemos decirlo en el lenguaje actual, vamos a darles, vamos a arriarles, vamos a golpearles. Pero antes de eso, ellos estaban airados porque mire lo que hicieron los magistrados, rasgaron las ropas. ¿Y por qué lo digo de esta forma, hermano? Porque usted tiene que aprender a leer, a interpretar, a meterse en la historia para que el Espíritu Santo de Dios le pueda revelar a usted y usted inclusive sentir cómo estaba esa persona. ¿Por qué le digo cairado, hermano? Porque usted rasga como un tigre, como un león, rasga las ropas, o sea, las rompe. Usted no lo va a hacer suavecito, no, usted tiene que estar airado para usted rasgar la ropa. Y si usted no estuviera airado, usted no llega y dice, a esos hombres hay que golpearlos con vara. Mire la orden, mire lo que estaba sucediendo. Y Pablo y Silas solamente andaban predicando la palabra de Dios y habían reprendido a esa mujer y había sido libre, pero ellos no lo veían así porque ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios en su corazón, hermano. Y entonces los magistrados mandan a golpearlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermano, después de haberles azotado mucho, mire lo que dice, después, o sea, lo primero fue que al rasgar su ropa los golpearon con vara. Después, o sea, cuando ya pasó un tiempo, puede ser ciertos minutos después, ciertas horas después, cierto rato después, cierto tiempo después. O sea, que se llevó un tiempo esa garroteada, como dicen, esa golpeada con varas. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. O sea, no solamente fue después de que estaban golpeados y con sus ropas rasgadas que le dijeron al carcelero, ve y los encierra. No, ve y los encierra bien con seguridad. Con seguridad, ¿qué quiere decir? Que le dijeron al carcelero, con seguridad de que queden bien encerrados. Hermano, estaban ceñidos con Pablo y Silas. Dice, el cual recibió ese mandato, viene lo que hizo el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, podemos interpretar de más adentro como que el carcelero dice, uy, sí, tengo que meter a Pablo y Silas y asegurarlos bien, pero voy a meterlo al más adentro, voy a meterlo al último, voy a meterlo al más oscuro, al más feo, al más tenebroso, al más peligroso, porque así lo interpreto yo, porque dice que los metió al más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es un instrumento de madera, hermano, que tenía unos agujeros en el cual con eso aseguraban la garganta o el cuello de la persona o los pies. Pero en este caso, él aseguró los pies de Pablo y Silas con el cepo. Entonces, podemos ver, hermano, el nivel de ira que desencadenó todo esto desde que los amos de aquella mujer los llevaron, le calentaron la cabeza a las autoridades. Era tanto el desorden que el pueblo se puso en contra, que los magistrados se airaron, les rasgaron su ropa, los mandaron a golpear con vara, los mandaron a encerrar bien encerrados, bien asegurados. El carcelero pues tuvo que hacer caso y los metió al final. Y tras de eso los aseguró con cepo, les aseguró sus piezas. O sea, imagínese usted, hermano,
tras de que están con sus ropas rasgadas, seguramente ensangrentados de tanto que le dieron con esas varas o palos, para que usted entienda, hermano, y irlos a meter a los pobres así. Y todavía tras de eso, llegan y les aseguran sus pies con cepos. Hermano, no fue nada bonito lo que vivió Pablo y Silas. Y la historia continúa, porque viene lo más bonito. Nosotros hemos decidido, por temas de tiempo y el orden que hemos traído nosotros también, como les dije, por los minutos de las prédicas o las enseñanzas que hemos estado subiendo aquí a YouTube, hemos decidido esta prédica, esta palabra, esta historia, hacerla en 2 partes. Y esta es la primera parte que queríamos compartir con ustedes. Le vamos a dejar hasta aquí la historia, para que usted medite, para que usted entienda lo vivido por Pablo y Silas, pero el final de esta historia a usted y a mí nos va a edificar, nos va a servir para que usted vea por qué es importante que, aunque estemos pasando tribulaciones, nunca podemos ni tenemos que perder el enfoque en Dios.